Buenas tardes. Nosotros habíamos dicho en la clase inaugural, en la clase de presentación de la cátedra, que nuestra asignatura, de manera resumida, trata sobre las distintas formas de llevar a cabo una investigación. Pero no cualquier tipo de investigación, sino de aquella que habíamos denominado como investigación científica. Esto para diferenciarla de otros tipos de investigaciones, como por ejemplo podrían ser las investigaciones de tipo informales o conocidas como investigación vulgar. Y habíamos dicho de que una investigación científica o la investigación científica se define como un conjunto de procesos o actividades que son llevadas a cabo de una manera más o menos ordenada o sistémica, que son empíricas. ¿Esto qué quiere decir? Que busca siempre la contrastación con la realidad y que se aplica al estudio de un fenómeno dado, en este caso dentro del campo de las ciencias sociales, políticas y jurídicas, donde además esa investigación científica reúne ciertas condiciones, como por ejemplo que es evolutiva, es dinámica, y que se puede manifestar bajo la forma, ¿sí?, cuantitativa, como diría Anna Kuhn en su obra Investigar en Derecho. Se puede manifestar bajo la forma interpretativa, también conocida como cualitativa, o bien mediante una combinación de ambas. Al respecto, en relación a lo que es la combinación de ambos enfoques, Hernández Sampieri, el doctor Hernández Sampieri, la conoce como, o la denomina como enfoque mixto. Macmillan, otro autor, la denomina el enfoque de tipo sociocrítico. ¿Cómo es esto? Bueno, también dijimos que a lo largo de la historia de la ciencia han habido diversas corrientes del pensamiento, corrientes de la ciencia, en pro de generar conocimiento, tales como, por ejemplo, el empirismo, el positivismo, el materialismo dialéctico, la fenomenología, el constructivismo, marcos interpretativos como, por ejemplo, la etnografía. Sin entrar en detalle en cada uno de ellos, lo importante es que, teniendo en cuenta las bases que la sustentan a cada una de estas corrientes en pro de generar conocimiento, a partir de la segunda mitad del siglo XX, y teniendo en cuenta estas bases, estas corrientes se han polarizado en lo que se denominan enfoques o paradigmas. El enfoque cuantitativo o positivista o causal, hipotético-deductivo, y el enfoque de tipo interpretativo, cualitativo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es hablar muy brevemente, dado el poco tiempo que tenemos, sobre las bondades del enfoque cualitativo. Bien, la investigación cualitativa o el enfoque cualitativo es conocido también, o denominado también, o referenciado también como el enfoque de tipo holístico, es conocido también como naturalista, es conocido también como fenomenológico, etnográfico, actúa como una especie de paraguas donde confluyen una serie de procedimientos, concepciones, visiones, técnicas de tipo no cuantitativas. Entre sus características más generales podemos decir que es interpretativa porque analiza la realidad desde el punto de vista del significado que las personas le atribuyen. Toma en cuenta las emociones. No busca generalizar los resultados de una muestra a una población mayor. Decimos que es holístico porque no reduce
como en el caso del enfoque de tipo hipotético-deductivo. No busca generalizar desde un punto de vista estadístico. Y vamos a decir que es inductivo en cuanto a su lógica, porque a diferencia del enfoque positivista, que parte de una teoría, por ejemplo, podría ser teorías, leyes generales, jurisprudencia, que van a guiar durante todo el desarrollo de la investigación, el enfoque de tipo cualitativo lo que va a hacer es ir elaborando postulados teóricos, explicaciones tentativas conforme vamos avanzando durante la investigación. Decimos que es holístico porque analiza el todo, sin tener que estar reduciendo en partes. Nosotros decimos que es naturalista porque analiza los objetos, los seres vivos, en su ambiente o contexto natural. En cuanto a la metodología, se caracteriza por ser no lineal. Hay algunos autores, por ejemplo Hernández Sampieri, que lo describe como si fuera, y también Taylor, que lo definen como una especie de enfoque circular. Es decir, yo puedo plantear el problema, puedo formular mis postulados o explicaciones tentativas, mis hipótesis, puedo planificar lo que sería el diseño de investigación, determinar cuáles van a ser las muestras iniciales. Aquí el concepto de muestra es totalmente diferente del concepto de muestra en el enfoque cuantitativo. Aquí, por muestra, nos referimos a aquellos sujetos capaces de proporcionarnos la mayor cantidad de información. De hecho, estamos hablando de, por ejemplo, informantes claves. Las técnicas de análisis de datos, como por ejemplo la observación, el acopio de materiales, fotografías, audios, la realización de postulados teóricos y como consecuencia de ese levantamiento de datos, y esa es una de las grandes diferencias con respecto al otro enfoque, yo puedo volver a formular las hipótesis, puedo volver a plantear el problema de investigación. Es decir, no sigue una secuencia lineal. Por ejemplo, en el enfoque de tipo cuantitativo, también conocido como hipotético-deductivo, es impensable que yo pueda formular las hipótesis después de obtener los datos. Si así lo hiciera, estaría frente a una falsedad, es decir, estaría frente a un hecho. El inicio del proceso de investigación cualitativa se inicia de manera simultánea, planteando mi problema de investigación con todos sus elementos, es decir, los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación, la viabilidad, el análisis de las deficiencias en el campo del conocimiento, y también puedo llegar, eso es una de las características de los enfoques cualitativos, que es el de definir inicialmente cuál va a ser mi contexto, mi escenario que va a ser abordado. Ese contexto, ese entorno inicial, puede ser el aula, puede ser una sala, puede ser un centro de contención de víctimas. Entonces decíamos que ese proceso, habíamos dicho ya, que es inductivo, interpretativo, iterativo y recurrente, y que comienza con la inmersión en el campo. Los elementos del planteamiento, ya lo habíamos dicho, los objetivos, las preguntas, la justificación y viabilidad. La justificación es la relevancia social, política, jurídica que ha de tener mi investigación. E implica las implicancias prácticas de llevar a cabo. Y bueno, y también las deficiencias en el campo del conocimiento, como nosotros habíamos dicho. Y la definición del ambiente o contexto o escenario. Aún, teniendo en cuenta la flexibilidad que suponen estos métodos,
en la investigación cualitativa yo tengo que tener precisión tanto de manera espacial como de manera temporal. Ese ambiente o contexto nos definen cuáles van a ser la muestra inicial. ¿Sí? Nosotros, a partir de la definición de ese contexto ambiente, vamos a definir cuál es nuestra propuesta inicial para luego realizar la inmersión en el campo. Esa inmersión implica la recolección de datos mediante técnicas de recolección directa, como por ejemplo podría ser la observación, podría ser la entrevista, que nos permiten describir, realizar postulados, y donde la revisión de la literatura, ¿no? Mis teorías generales, simplemente son de auxilio, simplemente de orientación. No cumplen un rol fundamental como lo era en el enfoque de tipo cuantitativo o hipotético deductivo. Bueno, estos serían a grandes rasgos, dado el escaso tiempo que tenemos, las características, una de las tantas características de este enfoque cuantitativo. Después nosotros vamos a ver que las técnicas de recolección de datos se clasifican en directas e indirectas. Dentro de las directas teníamos, por ejemplo, la observación participante, las entrevistas, tenemos las historias de vidas. Dentro de lo que serían las técnicas de tipo indirecta, tenemos, por ejemplo, los documentos oficiales, podrían ser internos y externos, documentos personales, como por ejemplo la bitácora, etcétera, 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 que lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando durante el cursado. Bueno, esto sería una breve explicación de acuerdo al escaso tiempo que tenemos. Bueno, muchas gracias.